Entonces vamos a continuar con lo que es el problema y vamos ahora a resolver el inciso B y el C. Vamos a ver lo que nos dice el inciso B. Mediante los métodos diferencial e integral con base en la ecuación de Monod, determina en cada caso los parámetros cinéticos que son la Ks, o sea, la constante de afinidad del microorganismo por el sustrato, y la Mumax. La Mumax, recuerden, es la tasa máxima de crecimiento de biomasa, tasa máxima específica de crecimiento de biomasa. Y ya una vez obtenidos estos parámetros, nos piden construir las gráficas de velocidad de reacción o velocidad de consumo de sustrato contra concentración de sustrato. Y vamos a analizar esta gráfica y vamos a ver cosas muy interesantes. Muy bien, vamos a empezar para determinar los parámetros cinéticos por el método diferencial. Ustedes en su hoja de cálculo tienen cerca del método diferencial unas ecuaciones que pueden, si quieren, mover, no están fijas, que son las que se utilizan para el método diferencial. Y están ordenadas en el orden, están ordenadas en la secuencia en la cual se deben de utilizar. ¿Por qué? Recuerden, si nosotros linealizamos la ecuación de Monod, llegamos a esta expresión, la cual nos representa una recta donde el inverso de la velocidad contra el inverso de la concentración de sustrato, la primera es Y, la segunda es X, y la pendiente sería el cociente de la constante de afinidad entre la tasa máxima específica de crecimiento, y la ordenada sería únicamente el inverso de la tasa específica de crecimiento. Pero antes de poder utilizar esta ecuación, para a partir de ella y la ordenada y la pendiente determinar Mumax y Ks, nosotros necesitamos tener nuestros datos de velocidades específicas de crecimiento a diferentes concentraciones de sustrato. Y ustedes me pueden decir, oiga, profe, pero ¿aquí dónde está el sustrato? Bueno, no olviden de sus datos experimentales que hay una asociación del tiempo con la concentración de sustrato, biomasa y producto. Entonces, aunque para determinar mu únicamente necesitamos los datos de biomasa, cada uno de estos datos de biomasa experimentalmente está asociado a un dato de sustrato residual. Entonces, yo te pregunto, para construir las MUs, ¿qué necesitamos? ¿Los datos de qué? ¿Qué datos experimentales necesitamos? Biomasa y... ¿quién más? Y el tiempo. Muy bien. Entonces, váyanse con sus datos experimentales y vamos a agarrar las tres primeras columnas. Tiempo, sustrato y biomasa. Vamos a decirles copiar. Nos venimos aquí. Y las pegamos. Muy bien. Fíjense. Antes de empezar a calcular las MUs, es importante que pongamos nuestra columna de I. Y es el dato experimental correspondiente a este subíndice. ¿Sí? Y siempre empezamos con el 0. 1, 2, ya con eso lo selecciono, me puedo ir para abajo y en sí tengo 10 datos.
El primero no es un dato, ¿por qué? Porque esta es la concentración que yo fijo en mis matrices. Yo preparo soluciones a esta concentración. Hay gente que duda después de quien hace las soluciones y pide que se mida la concentración. Hay quienes dicen, no, yo confío en la solución que preparé que tiene esta concentración y ya. Pero por lo general, el tiempo cero, que es el dato I0, bueno, que es el I0, perdón, no se considera como un dato. Muy bien. Entonces, ahora sí, yo puedo acá, pongo mis ecuación de esta de diferencias y ahora sí te puedo construir mi U. Mi U, ¿qué unidades va a tener? Ya hemos dicho horas para menos 1. Muy bien, tengo que utilizar esta fórmula para construirla, ¿sí? Fíjate bien, si empezara con 0 y sustituyo yo aquí 0, U0 será igual a 1 entre X0. ¿Tengo X0? Sería 1, exacto. Y después eso multiplicado por X y más 1. Si es 0 más 1 sería X1 menos X y menos 1. Si es 0 menos 1 sería X menos 1. ¿Tengo a X1? ¿Cuánto vale X1? Vale 2.7. ¿Y cuánto vale X menos 1? Entonces, bueno, te la voy a poner así. ¿Tengo un valor X menos 1? No. X menos 1 es como si fuera, no sé, al pasado, ¿no? No tengo ese valor. Entonces, como no tengo el valor anterior, no puedo determinar una velocidad para I0. No se puede. Y entonces, este no queda, bueno, queda sin valor. El primero. Pero ya a partir de los demás, sí puedo encontrar a mu. Y aquí le pongo igual. Ahora me voy con el dato 1. Sería mu 1 igual a 1 entre quién? X1. ¿Cuánto vale X1? No, 2.7. Entonces pongo 1 entre X1, que es 2.7, y eso me dice que va multiplicado por, abro paréntesis, X y más 1. ¿Cuánto vale Y? 1. Y entonces 1 más 1 son 2. Necesito X2. ¿Tengo X2? ¿Cuánto vale X2? Pongo 4, esta X2. Menos X y menos 1. Y vale 1. Y 1 menos 1 es 0. ¿Tengo X0? ¿Cuánto vale X0? Le pongo así. Cierro el paréntesis. Pongo Enter. Vuelvo a abrir el paréntesis.
me pide el tiempo y más 1, o sea, 1 más 1 me pide el tiempo 2. ¿Cuánto vale el tiempo 2? Menos el tiempo y menos 1, o sea, 1 menos 1 es 0, el tiempo 0. Pues obviamente es este. Cierro el paréntesis, le doy enter, ya me pone la primera velocidad. Ya no es necesario que meta a mano las demás. Al meter la fórmula aquí, todas, no, aquí no permanece nada fijo. Todo es variable, ¿sí? Dense cuenta de eso. Y entonces lo bajo. Y vean lo que sucede con las velocidades. Pero, aquí tengo un problema. Fíjense bien. Este es el que metimos. Vean este. Va utilizando, cuando es el dato, utiliza el de atrás y el de adelante, ¿no? Bueno, por ejemplo, con este. El 9, el 6 utiliza al 5 y al 7, al 5 y al 7, muy bien. Fíjense este que es el último. Utiliza obviamente atrás y adelante, pero adelante no hay nada. Es como si pusiéramos 0. Entonces, este último valor tampoco es correcto. Este lo tengo que eliminar. Nada más le pongo esto. ¿Sí? Entonces, únicamente puedo determinar velocidades a partir del dato 1 hasta el penúltimo dato, ¿sí? Pero en el dato 0 y en el último dato no puedo determinar velocidades porque la fórmula, en este caso en el primero, me pide dos valores atrás que no tengo y en el último dato me pide dos valores por delante que no tengo. Entonces únicamente puedo utilizar este. Ah, muy bien. Ya con... Aquí, la X, pero esta X no la calculé. No, esta X recuerden que es el dato experimental que me traje de acá, ¿sí? Copié estos datos y me los traje. Lo que se está calculando es la columna de U, de la velocidad, ¿sí? Ahora sí, ya tengo mis U's, ya puedo deshacerme de esta formulita. Y ahora me veo con esta. Y ahora tengo que hacer la regresión lineal. Ahora tengo que hacer este. Entonces, primero tengo que identificar quién es mi X, quién es mi Y. De acuerdo a esta fórmula, ¿quién es mi X? De acuerdo. Uno entre el sustrato. ¿Quién es mi Y? Uno sobre la velocidad. Muy bien. Entonces, tengo que construir estos datos, pero obviamente con estos que están aquí, porque los primeros pues no me sirven para nada, porque no tengo para mu. Entonces aquí pongo igual a 1 entre mi sustrato. Ay, perdón. 1 entre el sustrato. Enter. Y aquí pongo igual a 1
entre la velocidad. Pongo Enter. Y lo selecciono, me voy para abajo y ya tengo los valores de los inversos. Ya tengo mi X, 1 entre S, y ya tengo mi Y, 1 entre mu. Pues ya hice mis valores así. Ahora aplico mi regresión lineal. Ahora aplico esto. Por regresión lineal de mi X contra mi Y, o sea, del inverso del sustrato contra el inverso de la velocidad, voy a obtener una recta cuya ordenada es el inverso de mu max y cuya pendiente es Ks entre mu max. A partir de estos valores de B y de M, puedo obtener directamente de la ordenada el valor de mu max y el valor de Ks sería el producto de la pendiente por mu max. Esto ya lo hicimos de alguna manera en cinética enzimática, recuérdenlo, es muy parecido. Entonces, lo primero que tengo que calcular es mi pendiente, mi ordenada y mi R cuadrada. ¿Sí? Y eso ya lo sabemos hacer en Excel. Aquí ponemos igual, pendiente. Abrimos paréntesis. Mi conocido Y, este es mi conocido Y, coma, mi conocido X, este es mi conocido X, cierro paréntesis, enter. Mi intersección ordenada al origen o intersección con el eje, que así lo maneja Excel, le ponemos igual a in y ya buscamos intersección eje, me pide mi conocido Y, coma, mi conocido X. Cerramos. Estos dos les voy a ir bajando tantos decimales. Ahí está. Y mi coeficiente R square es igual a coeficiente R cuadrada. Ahí es. Espérame. Ahora sí. No me lo quiero poner y no me acuerdo. Sí, ya sé por qué. Igual a R square. Otra vez me pide mi conocido Y, coma, mi conocido X. Cerramos. Enter. Fíjense, no es tan bueno el coeficiente. Es bueno, sí, porque está arriba de 0.9, pero podría ser mejor, ¿sí? Digamos que es un buen coeficiente de correlación. Ya tenemos la pendiente y la ordenada al origen. Ahora sí, podemos calcular mu max, que va a estar en horas a la menos 1, y Ks, que va a estar dado en gramos de sustrato por litro. Y ya. Mu max me dice que es igual a ¿quién? Mu max es igual a 1 entre la ordenada. ¿Sí? Aquí dejémosle 3 decimales. O sea, tiene 0.366 horas a la menos 1. Muy bien. Y la constante de afinidad del microorganismo por el sustrato me dice que es igual a ¿quién?
el método, que es igual a la pendiente multiplicada por mu max, me da de 15.327. Vamos a dejarla en 2 decimales. 15.33. Y estos valores que están aquí son los valores que me interesan, porque son mis valores de mis parámetros mu max y KS. Y ya tengo los valores de estos mediante el método diferencial. Y ahora sí, me puedo llevar mis ecuaciones otra vez. Para acá. Y las ordeno. Y ya utilicé el método diferencial. Y ya tengo 3 parámetros. Mu max, KS, 4 parámetros, perdón. YXS y YPX. ¿Sí? Este mejor lo ponemos en verdito, en verde. Ahí está. Tengo los dos rendimientos, la velocidad y la afinidad. Pero esto por el método diferencial. ¿Preguntas, muchachos? Profe, la gráfica que tiene arriba es 5 contra. ¿Esta? Esta recuerda que es del inciso anterior y era biomasa en el eje Y contra la diferencia del sustrato inicial con las diferentes concentraciones de sustrato residual. S0 menos S. Aquí me faltó a lo mejor ponerlo. Aquí es S0 menos S. ¿No? ¿Sí? Pero este es de este problema, no es del que estamos resolviendo ahorita. ¿Más preguntas, muchachos? ¿No? ¿Todo claro como el agua de tamarindo? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a determinar a KS y mu max, pero ahora con el método integral. Si se bajan un poco en su hoja de cálculo, verán las ecuaciones que ahora tenemos que utilizar para el método integral. Obviamente esta ecuación como está aquí no la vamos a utilizar de manera explícita, pero es para recordarles que esta es una ecuación de una recta, donde esta parte es y, t sobre el logaritmo de S0 entre S, y esto cociente de dos logaritmos es x, siendo esto la pendiente y siendo todo esto la ordenada al origen. De tal manera que de la regresión lineal de esto contra esto, voy a obtener dos valores que son la pendiente, m, y la ordenada, b. Y de aquí mis únicas incógnitas son ks y mu max. Si yo resuelvo ese sistema de ecuaciones, puedo determinar que ks es igual a esto y mu max es igual a esto. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a trabajar. ¿Qué datos necesito?
la biomasa. ¿Sí? Muy bien. Fíjense aquí lo que les voy a decir. Puedo utilizar los datos experimentales de biomasa o utilizar la formulita esta. Esta, para construir la biomasa. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace? Les voy a platicar tantito. Nuevamente, necesito mis datos de tiempo, sustrato y biomasa. Los copio. Todos estos son datos experimentales que yo determiné experimentalmente y los pongo aquí. Ahí está. Estos datos son experimentales. Si yo tengo los datos experimentales de biomasa, tengo que utilizar los datos experimentales de biomasa. Sin embargo, hay veces que bajo ciertas circunstancias experimentales no se puede medir la biomasa. Cuando no puedes medir experimentalmente la biomasa, la calculas con esta ecuación si es que sabes el rendimiento. Si sabes el rendimiento de biomasa sustrato, a partir de esta ecuación yo puedo calcular la biomasa a diferentes concentraciones de sustrato y ponerlo aquí. Pero eso es única y exclusivamente si yo no conociera experimentalmente la biomasa y tuviera un valor de rendimiento entre mi microorganismo y el sustrato. Si yo no tengo el valor de rendimiento, pero tengo los datos experimentales, me quedo con ellos. En nuestro caso, tenemos los datos experimentales. Entonces, no es necesario utilizar la formulita que les puse. Muy bien. ¿Qué es lo que necesito? Me vengo para acá, me traigo esto. Y nuevamente necesito saber quién va a ser mi X, mi Y. Y mi Y. ¿Quién es X? Díganmelo, ahí lo tienen. Logaritmo natural de biomasa entre biomasa inicial y todo a su vez dividido eso entre logaritmo natural de sustrato inicial entre sustrato. ¿Sí? Este es ahora. Este es mi X. No. ¿Quién es mi Y? Es el tiempo. Uh-huh. Ahora sí. Y aquí ya tengo toda la información experimental.
vamos a construir nuestras columnitas para la regresión lineal. Y aquí le pongo igual logaritmo natural, abro paréntesis, x entre x0. Ahorita pues, este es x0, ¿no? Cierro paréntesis, pero me doy cuenta que x0 es una constante, le pongo el signo de pesos. Entre logaritmo natural de S0, S0 entre S, pues lo vuelvo a seleccionar, cierro, pero ahora el que está en el numerador, que es S0, es el que es constante, le pongo el signo de pesos. Aprieto Enter. ¿Qué me debe de dar? ¿Me debe dar un número o un error? Error. ¿Y por qué me da error? Fíjate, en el 0, en tiempo igual a 0, es logaritmo de x sobre x0, o sea, logaritmo de 1 sobre 1. El logaritmo de 1 sobre 1 es el logaritmo de 1. Y el logaritmo de 1 siempre va a ser, ¿qué? 0. Y igual acá sería el logaritmo de ese 0 en 13, pero para el caso de la primera, del dato 0, sería 40 entre 40. Vuelve a ser logaritmo de 1, me vuelve a dar 0. 0 entre 0 es una indeterminación. Pero ya a partir del siguiente dato, cambia. Porque ahora está evaluando los otros datos. Y a partir del siguiente dato, no tengo el error. Y aquí, a partir del segundo dato, aquí ahora sí está el último, no importa. Todos estos datos son los que voy a utilizar para mi regresión lineal. El primero no lo uso. Entonces vamos a darle 2. Ahí está. Ahora meto mi y. Y mi y dice que es igual a quién? Al tiempo entre logaritmo natural de S0 entre S. Cierro paréntesis y nuevamente el S0 de arriba tiene que ir fijo. Cuando yo le dé enter, por la misma razón que les expliqué hace rato, este es tiempo 0, es 0. Y el de abajo va a ser logaritmo de 1, que va a ser 0. 0 entre 0 está indeterminado, no existe. Y entonces me sale error, pero ya a partir del siguiente dato, todo se corrige. Y me voy. Y ahora sí. Tengo mi y. ¿Preguntas, muchachos? ¿Hasta ahorita? Muy bien. Entonces ya construí mi X y mi Y. Ya no necesito esto. Ahora necesito estas dos ecuaciones. Esta y esta. Me las traigo para acá. ¿Sí? Si yo quiero calcular acá S, calcular a mu max, necesito varios valores. Necesito a x0, yxs, s0, la pendiente y la ordenada. Igual acá, la ordenada. Muy bien. Vamos a primero determinar la pendiente y la ordenada.
Volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho siempre. M es igual, B es igual, R cuadrada es igual. Ahí está. Otra vez vamos. Igual pendiente. Tienes la pendiente, mi conocida Y, que es este, procurando no agarrar div 0 porque no lo entiende Excel, eso es una indeterminación, coma, mi X, cierro paréntesis, y tengo mi pendiente. Mi ordenada entonces, es igual a intersección con el eje, mi conocido Y, coma, mi conocido X, cierro, ajá. Y este es igual a coeficiente R cuadrada, mi conocido Y, coma, X. Cierro paréntesis. Órale, ¿quién resultó que tiene más precisión experimentalmente? Con los datos experimentales, ¿quién resultó mejor? ¿El método diferencial o el método integral? El método integral. El integral, miren, vean su R. Su R es de .999, vamos a dejarla en 4 cifras, y la del diferencial fue de .9564 y este .9995, entonces resultó más precisa. Pero bueno, esa es la pendiente y la ordenada. Necesito ahora calcular a uno. ¿Con cuál empiezo? ¿Empiezo con KS o empiezo con MUMAX? ¿Con cuál? ¿Por qué con KS? Porque para calcular un max necesito la KS. Exacto, y para KS necesito datos que ya conozco y la pendiente y la ordenada, ¿sí? Entonces, antes de poner eso, vamos a poner aquí X0 en gramos por litro igual S0 en gramos por litro igual. ¿Qué otra cosa me pide? A YXS. YXS ya lo habíamos calculado. Y entonces me voy para acá arriba. A y YXS es este. Lo selecciono y le digo copiar. Me voy para acá. Y no lo peguen así, porque si lo pegan así es pegar formulato y como fórmula y formato. Y no te va a respetar el valor. Péguenlo como si fueran datos. Aquí y ya. Nada más aquí entro. Aquí no me importa esto. Ahora sí. Y este es el valor de mi rendimiento. .4600. ¿Cuánto vale la biomasa inicial? ¿Cuánto vale X0? 1. Entonces le pongo esto es igual,
perdón, es que le pongo 1. ¿Cuánto vale S0? 40. 40. Muy bien, ya lo tengo todo. Ahora sí, puedo calcular a KS y puedo calcular KS, que es en gramos de sustrato por litro, es igual, y ahora sí, ¿qué me dice la formulita? Me dice que es igual a quién, a la ordenada, perdón, es igual a la ordenada por, abro paréntesis, x0 más xs multiplicado por S0, cerramos el paréntesis, me la pongo la formulita para acá y ya está. Entonces es B, ya está, por x0 más yxs por S0. Todo esto entre, abro paréntesis, yxs por, abro paréntesis, la pendiente menos la ordenada. Cierro paréntesis y vuelvo a cerrar paréntesis y le pongo enter. Fíjense, me salió una afinidad con el método integral de 18.63. Vamos a bajarlo a 2 cifras. ¿Cómo lo dejé acá? 2 cifras, sí. Fíjense, con el método diferencial me salió una KS de 15.33. Con el método integral de 18.63. Está decente. Ahora sí, ya tengo a KS. Y ahora calculo a quién. A Momax. Y entonces Momax, que está en horas a la menos 1, igual, le pongo igual. ¿A qué me dice que es igual? Me dice que es igual a YXS por KS, entre, abro paréntesis, B, que es la ordenada, por, abro paréntesis, X0 más YXS por S0. Cierro paréntesis y oprimo enter. Y fíjense bien, me salió una Momax de 0.405, ¿sí? Mientras que con el método diferencial me salió de 0.366. Y estos son los valores que yo tenía que determinar mediante el método diferencial y el método integral. Y ya me deshago de estas fórmulas, ya las ocupé y aquí las pongo. Fíjense bien, yo aquí te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo crees que tarde en duplicarse una célula de Bacillus subtilis bajo estas condiciones con glucosa? ¿Cuánto tiempo crees que se duplique? Que nace una célula
Y a partir de que nació, ¿cuánto tiempo va a necesitar para volver a duplicarse? ¿Cómo sacamos ese numerito? Esto no se los pregunto en el inciso, pero sí quiero que lo vean. Fíjense bien. En sus apuntes, si ustedes leen en la fase 2 de crecimiento exponencial, hay algo que se llama el tiempo de duplicación celular. ¿Sí? El tiempo de duplicación celular es igual al logaritmo natural de 2 entre mu. Uy, que no me das chance. Bueno, no sé por qué no me da chance. Ahí está. ¿Sí? Nosotros podemos hablar del tiempo de duplicación máxima y aquí, por ejemplo, podemos manejar la mu max. Uy. Ustedes es, perdón, déjenme tomar agua. Ustedes si buscan en sus apuntes van a encontrar una formulita similar a esta, que te da el tiempo de duplicación celular o el tiempo que le toma a una célula de un microorganismo, bacteria, hongo, levadura, el poder duplicarse. Entonces, ¿cuál sería el tiempo de duplicación de esta Bacillus? ¿Sería igual a qué? Según el método diferencial, el tiempo de duplicación en horas sería igual a quién. Le ponemos igual, logaritmo natural de 2. Ahí se me fue la saliva por otro lado. Entre mu. Y fíjense bien. Según esto le tomaría a la Bacillus subtilis 1.9 horas el poder duplicarse. Mientras que por el método integral, el tiempo de duplicación sería igual al logaritmo natural de 2 entre suma 1
Y según esto nada más sería de 1.71 horas. ¿Sí? Entonces esta formulita no la vayan a olvidar. ¿Sí la pudieron cargar ahorita en su archivo de Excel, la fórmula? ¿Crearla? Sí. Perdón, perdón por la tos, pero no sé, se me vino un ataque de tos. Y no es COVID. De repente estaba hablando y tomé agua y se me fue el agua por el otro lado, por otro lado. Muy bien, entonces ya tenemos bastante información, varios parámetros. Mumax, KS, los rendimientos YXS, el rendimiento PX y los valores de Mumax y KS por ambas métodos, por el método integral y por el método diferencial. Es más, aquí vuelvan a ponerle diferencial. Y acá, integral. Todos tienen bien armada esta hoja de cálculo, ¿eh? Sí. Muy bien, ahora, todavía no terminamos de resolver el problema. Ahora te pide que construyas las gráficas de velocidad de reacción contra concentración de sustrato. Y yo aquí tengo esta ecuación, ¿sí? Y ustedes tienen esta ecuación. Jálense esta ecuación, ¿sí? ¿De dónde sale esta ecuación? Ya lo vimos en sus apuntes, pero se los voy a recordar. A ver, bueno, se los voy aquí a poner menos. ¿Te acuerdan de esta ecuación? ¿Así se acuerdan de esta ecuación? ¿Esta ecuación quién es? La velocidad de... Consumo de sustrato. Es la ecuación diferente. ¿Se acuerdan cuando analizamos cómo se evolucionaba el sustrato? A ver, aquí lo tenemos. ¿Se acuerdan cuando vimos esto? Cómo evoluciona el sustrato, la biomasa y el producto con el tiempo. Y vimos que para poder entender esto matemáticamente teníamos que hacer balances. Balances de materia sobre sustrato, biomasa y producto. Y vimos que esta era
la ecuación de quién? De balance. Esta curvita, esta ecuación me describe la curva del sustrato, pero esta contempla la fase 1, 2 y 3, porque recuerden que en la fase 4 el sustrato ya no se consume, solamente se consume en la fase 1 y 2 y en la fase 3. ¿Sí? En este caso, para nuestro experimento, ¿hasta dónde llegamos? ¿Qué fases estaríamos contemplando? ¿Tú ves que la biomasa entra en una etapa de mantenimiento, donde más o menos se mantenga constante, o prácticamente está creciendo? ¿Qué etapas estamos contemplando aquí? Veríamos la etapa ¿qué? 1 y la fase 1 que es de adaptación o fase lag, y la etapa 2 que es de crecimiento exponencial, pero no está la etapa 3. Entonces, si yo agarrara la ecuación de balance para este caso no contemplaría esto. Entonces, la velocidad a la que se consume el sustrato en el cultivo viene dada por esta ecuación. Pero a mí no me están pidiendo la derivada, me están pidiendo la velocidad. Entonces, quito la derivada para que no me vaya estorbando. Ya llega eso. Y después, ¿quién es mu? Mu viene dado por quién. No, ni modo, voy a tener que hacerlo en la antigüita. ¿Quién es mu? ¿O quién me da mu? Mu a qué es igual. Les dice monod. Es igual a la mu max por el sustrato. Exacto. Es igual a la mu max por el sustrato. ¿Entre quién? La KS más el sustrato. Así es. La KS más, ay Dios, más el sustrato. Ese es mu. ¿Sí? ¿Y quién es X? X puede ser el dato experimental, pero también les mostré una ecuación. En base al rendimiento, nosotros vimos que X puede estar dada por esta ecuación. Recuérdenla. Esa X aparece en varios lados. Aparece aquí, aparece allá, aparece, pero es la misma ecuación. X. Órale. Y entonces, si esta que es la ecuación de balance sobre el sustrato
para determinar su velocidad de consumo. Sustituyo esto aquí y sustituyo esta aquí, ¿sí? Entonces, obtengo esto. ¿Ok? Y esta es la ecuación de velocidad de consumo de sustrato en base a la ecuación de Monod. Por eso te dice aquí el problema. En base a la ecuación de Monod, determina la velocidad de consumo de sustrato para los dos métodos, para el diferencial, el integral. ¿Sí? Pero esta ecuación surge de esto. Este es el balance de masa que describe el consumo de sustrato en la fase 1 y fase 2, porque así está nuestro cultivo experimental. Si yo sustituyo a Monod, porque me lo están pidiendo que sea Monod, y yo sé que la biomasa en base al rendimiento viene dada por esta ecuación, me resulta esta ecuación, y esta ecuación es la que yo tengo que programar y tengo que graficar la velocidad de consumo de sustrato contra el consumo de sustrato y ver qué sucede. Ah, perfecto. ¿Qué me pide esta ecuación? Me pide los valores de Mumax, de KS, de X0, y XS y S0. Ah, pero por acá ya los tengo, fíjense. Vamos a copiar esto de aquí, vamos a decirle copiar. Y lo pegamos por aquí, ¿no? También a quién me pide a Mumax y me pide a KS. Ah, bueno. Le digo copiar, lo pongo aquí. No, esto los voy a poner aquí así, ¿sí? Porque lo necesito por el método diferencial, por el método integral. Simplemente hago esto un poquito más para acá, esto más para acá, ¿sí? Y aquí me pongo y me dice, ¿cuál es la casa del método diferencial? Le digo igual, selecciono la del método diferencial, la KS, selecciono esto y le aprieto Enter, ya me puso el valor. Necesito el valor de Mumax del método diferencial. Ah, es esta. Enter. ¿Sí? Y ahora también la del método integral. Le digo igual. ¿Cuál es la casa del método integral? Ah, es esta. Enter. Y necesito la Mumax del método integral. ¿Cuál es? Ah, pues es esta. Enter. Ya las tengo. Ya tengo todo lo que me pide esta ecuación. ¿Sí?
Ahora sí, ¿cómo la programo? ¿Qué hago? Necesito una columna de quién. ¿Quién va a ser mi variable independiente en esa ecuación? El sustrato. El sustrato. Entonces necesito una columna del sustrato en gramos por litro. Ahí está. Después necesito una columna de quién va a ser mi eh, variable dependiente. ¿La qué? La velocidad menos RS. Esta va a ser por el método diferencial y va a ser mi menos RS por el método integral. Muy bien. Ahí está. Ahora sí. ¿El sustrato desde dónde a dónde va? Iniciamos con 0 o ponemos las Ah, buena observación. Fíjate, aquí no te está especificando el problema poner los datos experimentales. Se podría hacer, pero yo lo que quiero es que vean el comportamiento de RS contra S y también quiero que vean el comportamiento de mu, el método diferencial, mu, el método integral. ¿Quién es mu? Este es mu, no lo olviden. Pero primero vamos a ver a menos RS, ¿sí? Vamos a nosotros a generar los datos de sustrato. Como dice Jaritza, podríamos meter los datos experimentales, pero les voy a enseñar a construir una hoja para que ustedes, con cualquier valor de biomasa inicial, sustrato inicial, y cambiando los parámetros por método integral o diferencial, puedan construir cualquier gráfica de velocidad contra concentración. ¿Cuántos datos necesita el mínimo Excel para que sea una curva, que cuando genere una gráfica, la curva sea suave y se vea bonita? Por lo general necesita 20 datos. Entonces, voy a empezar en 0. ¿Sí? Voy a ponerle el dato. Entonces le voy a poner aquí 0, 1, 2. Dijimos que Excel necesita al menos 20 datos. Ahí está. Ahí está. Ahora, fíjate bien. ¿Cuál es el valor límite en este caso del sustrato? El valor máximo o el valor inicial con el que se empieza el sustrato. con 40. 40. Ese es el valor al que quiero llegar. ¿Sí? Entonces, yo aquí le digo, este dato va a ser igual al dato anterior más el dato límite o el último dato entre el número de datos que voy a generar, que son ¿qué? 20. Y le pongo 20. Pero este, que es el último valor, lo fijo y le pongo el signo de pesos.
Le pongo enter. Si yo lo bajo, me va a llegar hasta 40. Pero ¿qué ventaja tiene esto? Esto tiene la ventaja que si yo digo, ay, no, pero mi cinética no fue hasta 40, yo empecé con 50. Si es 50, ¿de cuánto en cuánto se tendría que incrementar? Si va a llegar, se van a hacer 20 datos. ¿De cuánto en cuánto se tendría que ir incrementando? Si fuera, perdón, De 2.5. de 2.5 en 2.5 hasta llegar a 50. Órale, es magia. Si fuera una concentración inicial de 100, ¿de cuánto en cuánto se tendría que ir incrementando? De 5 en 5. Y ahí el último, para ver si saben contar. Si el valor último fuera de 60, el valor de la concentración inicial, ¿de cuánto en cuánto se tendría que ir incrementando? De 3 en 3. Ahí está. Vamos a dejarlo en el dato que nosotros tenemos inicialmente, 40. Ahora sí, ya lo tengo. Ahora tengo que ir metiendo mis fórmulas. Bueno, tengo que meter esta fórmula. Muy bien. Me dice que eso es igual a quién. Fíjense, fíjense lo que voy a hacer. Podemos construir a mu y podemos construir a x. No sé si me explique. Fíjense, hagan esto. Agarren estos dos y llévenselos para acá. Después agarren estos dos y métanlos acá. Y aquí, bueno, perdón. Estos dos, nada más recórranos uno y estos, péguenlo para acá. ¿Ya lo hicieron? Ya. Ahora aquí pongan X, pongan en gramos por litro. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Ahora sí, fíjense lo que vamos a hacer. Esta ecuación me pide que calcule esto, pero ¿esto quién es? Mu. Y me pide que calcule esto que está aquí arriba. Pero esto que está arriba, x0 más x es 0 menos s, ¿quién es? Es x. Entonces, para no meter una formulota, voy a calcular la x y la mu. Pero me tengo que dar cuenta que la mu depende de quién. Su valor va a depender si es por los parámetros del método diferencial o el integral. Pero la x no depende de los métodos, depende del valor del rendimiento. Entonces, la misma x vale para ambos casos, pero no mu max ni ks, o sea, la mu difiere para ambos casos. Entonces, vamos a meter a x, y x es igual a x, díganme, ¿es igual a quién? X0, ¿sí? Más, ¿quién? 0.360. Pero yo lo selecciono y xs multiplicado por, abro paréntesis, ¿quién? ¿Ese qué? S0 menos
S, ¿sí? Cierro paréntesis. Pero X0 y XS y S0 son constantes, o sea que este es un parámetro constante, este es un parámetro constante y este es un parámetro constante. Y ya las metí. Y ahora sí le doy Enter. Y me voy a inicio. Y esta sería mi biomasa. Ahora, meto la mu. Recuerden, este es mu. ¿Sí? Por el método diferencial. Y la mu por el método diferencial. Aquí es igual. Aquí es a 0.366. Mu max por S. ¿Sí? Entre, abro paréntesis, KS, pero KS del método diferencial, más S, otra vez. Aquí me doy cuenta que esta que está aquí, que es mu max, es una constante. Lo pongo así, lo pongo así. Y acá me doy cuenta que KS también es una constante. Lo pongo así, así, aprimo Enter y ya. Para el método integral, la ecuación es que la misma. Entonces aquí les voy a enseñar un truco. Para no volver a meter la ecuación, simplemente recorro la ecuación, esto, así. No me importa ahorita aquí lo que me ponga. Me ubico en ella, le doy doble clic y recorro las cosas. ¿A qué columna debo de mover esto? ¿A dónde? A la AG, a la DS. Entonces hago esto y ya, corregí. Pero ahora también tengo que cambiar los parámetros, porque aquí está quedándose con los parámetros del método diferencial. Y entonces este lo muevo para acá y lo muevo para acá y ya tengo el método ¿qué? Integral. Y otra vez ya me marco 0. ¿Sí lo hicieron todos? Sí. Ahora sí. Voy a meter a menos RS y menos RS es igual a quién. Aquí esto está mal. No es con signo menos, es con signo así. El signo menos ya se lo puse acá. ¿Sí? Ahí está. Y ahora sí. Fíjense bien. Menos RS es igual a mu por X sobre YXS. Entonces RS es igual mu. Como es el método diferencial, esa es la mu del método diferencial multiplicada por quién. ¿Quién? Por X. La X es esta. Entre quién. YXS. Selecciono a YXS. Y de aquí me doy cuenta que la única que va fija, ¿quién es aquí la única que va fija? YXS. Y entonces fijo a YXS. Pongo Enter. Muy bien. El método integral. Hago lo mismo. Lo voy a meter para no confundirlos. Voy a decir igual. Ahora me pide la mu
Pero la mu de quién? Pues ahora del método integral. Multiplicado por quién? Por la biomasa, porque si me lo está pidiendo, entre el rendimiento. El rendimiento, yo sé que el rendimiento va fijo. Ya tengo todo esto. Muy bien. Selecciono y me voy para abajo. De aquí vamos a poner menos decimales. Con 4 decimales está bien. O bueno, así. 1, 2, 3, 4. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5. Tiene muchos decimales este. Con 3 decimales está bien. Y ya. ¿Qué me está pidiendo? Que construya mi gráfica de quién. De la velocidad de consumo de sustrato contra sustrato. Pero también vamos a construir la gráfica de mu la gráfica de mu contra sustrato. O sea, fíjense bien. Seleccionen su columna de, perdón, desde el encabezado. No es cierto. Desde 0. Seleccionen su columna de sustrato. ¿Sí? Aprieten la tecla control. Seleccionen de sus encabezados las dos columnas de RS y se van hasta abajo. Después se van a insertar. Y en insertar se van a gráficas de dispersión y de dispersión seleccionan la de líneas. ¿Sí? No, es que saben qué me está haciendo. Es que me está tomando este primero. No. No. Va a tener que ser sin los encabezados. ¿Sí vieron lo que hice? ¿O lo volvemos a construir la gráfica? Vamos a volver a construir la gráfica. Otra vez. Pero no voy a tomarlo porque se confunde Excel. Entonces, en la de sustrato, solamente agarren los datos. Aprieten la tecla control. La de las velocidades, seleccionen las dos, pero los datos sin los encabezados. Y ya las seleccionamos. ¿Ya hicieron eso? Después vénganse a insertar. Igual dispersión, líneas, y ya les creo sus gráficas. ¿Sí?
Vamos a quitarle el título. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Vamos a diseño y vamos a ponerle los títulos de los ejes vertical primario y título de los ejes horizontal primario. Aquí, ¿quién debe de ir? Díganme. Menos RS. ¿Qué unidades? Gramos de sustrato sobre litro hora. Muy bien. Y aquí abajo, ¿quién va? Sustrato en gramos de sustrato por litro. Muy bien. Ahora, vamos a distinguir quién es quién. Esta es la serie 2 y esta es la serie 1. La serie 1 corresponde al diferencial y la serie 2 corresponde al integral. Entonces, vénganse, seleccionen su gráfica y denle seleccionar datos. En serie 1 díganle modificar, nombre de la serie. Seleccionen el encabezado y díganle aceptar. Váyanse con la serie 2, hagan modificar, hagan exactamente lo mismo y ya. Y esta es la, bueno, y aquí le voy a quitar esto. Yo no sé por qué siempre es eso. Váyanse a número y pónganle general y ya. Digo, se puede seguir dando formato a esto. Y fíjense, esta es cómo evoluciona la velocidad de consumo de sustrato a medida que se va consumiendo el sustrato. ¿Cómo ven? ¿Qué te dice esto? ¿Qué entenderías tú al ver esta curva? La curvita azul es la velocidad predicha por el método diferencial y la curvita naranja o la roja, no sé cómo la vean ustedes, es la predicha por el método integral. Hay diferencias, ¿por qué? Porque hay diferencias en los valores de KS y MUMAX entre ambas. Pero aunque hay diferencias, no son tan notables, tan grandes las diferencias, de tal manera que sus predicciones en la velocidad son muy similares. ¿Sí? Pero, ¿se acuerdan generalmente cómo son nuestras gráficas de velocidad contra concentración? ¿Cómo son? Generalmente son así, digo más, un poquito mejor. A altas concentraciones del sustrato se da la mayor velocidad y a medida que va disminuyendo la concentración del sustrato, va disminuyendo la velocidad, la velocidad, la velocidad, la velocidad, hasta que cuando ya no hay sustrato, pues ya se acabó todo. La velocidad es cero. ¿Se acuerdan que son así? Así eran para las reacciones químicas homogéneas, para las reacciones enzimáticas, pero no son así para las reacciones microbianas. ¿Por qué?
¿Qué es lo que los hace diferentes? ¿Cómo es la cantidad o concentración de los catalizadores en las reacciones químicas y en las reacciones enzimáticas? ¿Constante o va variando con la reacción? ¿Es constante? Es constante. Las reacciones donde el catalizador se dice, perdón, el catalizador, su masa o su concentración se mantiene constante a lo largo de la reacción, son reacciones no autocatalíticas. Y para reacciones no autocatalíticas, el comportamiento en la velocidad de reacción es así como lo tenemos aquí, de esta manera. ¿Cómo es el catalizador en las reacciones microbianas? ¿Quién es el catalizador en las reacciones microbianas? ¿La qué? ¿Quién cataliza la formación de sustrato a producto en una reacción microbiana? ¿Quién lo hace? Las bacterias. El microorganismo. Y entonces, ¿quién es el catalizador? Su biomasa. ¿Y la biomasa del microorganismo permanece constante a lo largo de la reacción? No. No, aquí lo ven, ¿no? Ve. Empezó en 40 gramos por litro, empezó con 1 gramo por litro. Y a medida que se fue consumiendo el sustrato, se fue formando biomasa. Y empezó a 40 gramos por litro, que fue la inicial, con 1 gramo por litro. Y terminaría con 19.4 gramos por litro consumiéndose todo el sustrato. Entonces la biomasa aquí aumentó, el biocatalizador no se mantuvo constante. ¿Y eso qué efecto tiene aquí? Aquí, al no mantenerse constante en la biomasa o en la concentración del catalizador, aquí cuánto catalizador hay con respecto al que hay aquí. Fíjate, a 15 gramos por litro hay una concentración de biomasa de alrededor de 12 gramos por litro. Y a 40 hay de 1 gramo por litro. O sea, hay 12 veces más catalizador aquí que acá. ¿En dónde debe de haber mayor velocidad de reacción? ¿Aquí o acá? En la primera. Aquí nada más hay 1 gramo de catalizador y aquí hay 12 gramos de catalizador. Y todavía hay una muy buena concentración de sustrato. Entonces aquí alcanza la máxima velocidad. Porque a medida que va aumentando la concentración, la velocidad va aumentando. Hasta que llega un momento en que alcanza la máxima velocidad porque se alcanza una alta concentración de biomasa. Pero ya después, ¿qué empieza a pasar con el sustrato? Empieza a agotarse. Y aunque sigue habiendo mucha biomasa, al haber ya poco sustrato, la velocidad empieza a bajar. En cambio, si la biomasa se mantuviera constante y a una concentración muy alta, entonces la velocidad se mantendría constante. Pero necesitaríamos aumentar la concentración del biocatalizador. ¿A poco? ¿Sí es cierto? A ver, vamos a ver si lo que me dice el doctor Medina es verdad. ¿A cuánto quieres aumentar la concentración del biocatalizador inicial? Pues vamos a aumentarla a 12 gramos por litro, ¿no?
¿Qué sucede? Pasa. Ah, chirriones. Se levantó. O sea, ¿a quién se está aproximando esta curva? Se está aproximando a como si fuera una reacción no autocatalítica, o sea, como si la concentración del catalizador se mantuviera ¿qué? Constante. A ver, vamos a aumentarle más. Vamos a aumentarle a 20 gramos por litro. Todavía se levanta más. Vamos a hacer una locura. Y vamos a iniciar con la misma cantidad de biomasa que de sustrato. ¿Te fijas? ¿Te fijas? Ese es el efecto que tiene el biocatalizador cuando se autogenera. Pero fíjate lo que te voy a preguntar. Aquí hay una muy alta concentración inicial de biomasa. Hay una alta concentración de sustrato. Pero hay tanta biomasa que cuando se le empieza a comer, ¿crecerá mucho la biomasa? Fíjate, va de 40 a 58 gramos, ¿no? La biomasa no crece mucho. Esto me convendrá cuando tengo cultivos donde mi producto es asociado al crecimiento. ¿Qué me conviene cuando yo quiero cultivar y obtener un producto asociado al crecimiento? ¿Me conviene tener altas concentraciones de inóculo o bajas concentraciones? Bajas concentraciones porque si tengo una baja concentración, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si tengo una baja concentración, vamos a regresar al valor original, ¿sí? Crece la biomasa, crece la biomasa y se está formando continuamente producto. En cambio, si yo tengo una alta concentración de inóculo, no va a haber un alto crecimiento de la biomasa y, por lo tanto, no va a haber formación de producto. Pero si yo tuviera un producto no asociado al crecimiento, entonces ahora ¿qué me convendría? Lo contrario, una alta concentración. Por eso esto te permite diseñar tus cultivos y hacer predicciones de tus cultivos, ¿sí? Ahora, la ventaja de que ya tengan esta hoja de cálculo es que lo voy a superponer ahorita aquí porque si no, quiero que vean los cambios. Si yo cambio cualquiera de las condiciones iniciales de inóculo y sustrato, todo cambia. Por ejemplo, imagínate que vamos a utilizar en el mismo microorganismo 5 gramos por litro de inóculo, y ahora 120 gramos de sustrato inicial. Está así, ¿no? No, 120 es mucho, vamos a ponerle nada más 20 gramos por litro. Cambia, ¿no? El procedimiento cambia. ¿Cómo es la velocidad? Y entonces aquí me doy cuenta que el tamaño de mi inóculo y la concentración inicial del sustrato tienen un efecto directo sobre la velocidad de consumo de sustrato. ¿Y tendrán un efecto sobre la velocidad máxima? ¿Sobre mu?
Fíjate bien, vamos a hacer lo mismo. Vamos a construir la gráfica. Seleccionamos sustrato, seleccionamos las dos velocidades. ¿Sí? Le decimos insertar, líneas y ve. Esta es la velocidad. Tiene un efecto sobre la velocidad, la concentración de inóculo, ¿o no? Sobre la velocidad a la que se consume el sustrato, sí tiene un efecto, ya lo vimos. ¿Sí? Los regresos a sus condiciones iniciales. Pero tendrá un efecto la concentración de inóculo sobre la velocidad de crecimiento. Digo, aquí, en esta gráfica, aquí ¿quién va? La Y. Aquí ¿quién va? Va mu esta. Y aquí abajo, en la X, ¿quién va? La concentración de sustrato. Entonces, este es mu contra S, nada más que ya no lo pongo porque no me da tiempo. Y te vuelvo a repetir, ¿tiene un efecto sobre la velocidad de crecimiento el tamaño del inóculo? La respuesta es no. ¿Ve? Tiene una respuesta sobre la velocidad a que se consume el sustrato. El tamaño del inóculo influencia mucho la velocidad a la que se consume el sustrato. Pero no me mueve la velocidad de crecimiento. Fíjate. La concentración inicial de sustrato tendrá un efecto sobre la velocidad de crecimiento. Según Monod, ¿qué dice? Que sí, ¿no? A ver. O sea, la concentración inicial de sustrato tiene un efecto tanto sobre la velocidad a la que se consume el sustrato como la velocidad a la que crece el microorganismo. ¿Te fijas? Pero no así el inóculo inicial. El inóculo sí tiene que ver a qué velocidades se va a comer el sustrato, cómo va a cambiar la velocidad, pero no sobre su velocidad de crecimiento. ¿No te les hace curiosas esas cosas? Eso te lo permite ver esta hoja de cálculo. También nos permitiría ver el efecto de KS y de Mumax. ¿Qué pasa si cambia el valor de KS? ¿Qué dijimos si hacemos KS más chiquita? ¿Qué va a pasar con esta curva? ¿Se va a alejar del eje o se va a acercar al eje? A medida que va disminuyendo el valor de KS, la curvita se va a ir ¿qué? No, se va a ir pegando. Estoy dejando la diferencial. Esta es la original del integral.
Esta es la diferencial. Y fíjate, es lo que pasa con la velocidad de consumo de sustrato. Se hace muchísimo mayor la velocidad, se dispara la velocidad de consumo de sustrato. A medida que la voy alejando, pues va creciendo el valor de la afinidad, disminuye la afinidad. Cuando el valor de K se aumenta, va disminuyendo la afinidad del microorganismo por ese sustrato. ¿Te fijas? Va disminuyendo la afinidad por ese sustrato. Es como si aquí dijera, ¿qué quieres? ¿Que te sirva un buen plato de verduras o te doy unos 3 tacos de carnitas? Porque estas son las carnitas y estas son las verduras. Digo, creo que la afinidad de la mayoría está mejor por quién, por las carnitas, ¿no? Diferencial. Ahí está. Y este tipo de cosas te permite analizar eso y mucho, mucho más. Les pido por favor que completen esta gráfica y que le pongan abajo S y acá mu. Y mu en horas a la menos 1 y S en gramos por litro. ¿Sí? ¿Y ya? ¿Qué pasó? ¿Cree que me deje ver su fórmula de mu diferencial? Ah, claro. Mu diferencial. Nada más toca a estos y a este. ¿Me voy ahora al integral? Mu integral. Tanto mu diferencial como mu integral tocan la columna de S. Lo único que cambia es quién es KS y quién es mu max. Gracias. Muy bien, ya no alcanzamos a resolver el inciso C. Y el inciso C también es un inciso muy bonito. Y el D, que todavía es más pesadito. Entonces, lo voy a parar aquí.